Por fin es viernes y como cada viernes llega Pituti, el programa de niños de Canal 6. Tengo que decirles que los 4 niños de esta tarde están un poquito nerviosos, así que no vamos a tardar más y comenzamos. Buenas tardes, hola. Hola. ¿Qué tal estáis, chicos? Bien. Bien nerviosos. Sí. Ay, están un poco nerviosos, pero es que es normal. Tanta cámara, tanta luz, pero esto... Yo tengo un truco y que es que me funciona, de verdad. Parecerá una tontería, pero en casa probarlo. Funciona. Hacer así. Y os relajáis un montón. Javier, que no lo estás haciendo. ¿A que relaja? ¿Ves cómo relaja? ¿Ves? Es que yo de verdad que os digo las cosas porque funcionan. Bueno, voy a presentaros para que os vean en vuestras casas los guapos que estáis y lo dispuestos a preguntar, ¿eh? Tenemos aquí unos futuros periodistas, vamos, como la copa de un pino. Esta tarde un poco nerviosos, pero bueno, eso se cura con el tiempo también. Por aquí, ¿quién tengo? Marta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. Un poco nerviosa. Bueno, no pasa nada ya con ese truco que te he dado. Sí. Oye, que has venido también muy preparada con preguntas y Sí. todo para nuestra invitada, ¿eh? Sí. Sí. ¿Te vas a atrever a hacerle todas? Sí. Sí, ¿no? Nada más por lo guapa que te han puesto esos Sí. ojos de azul, porque ella quería azul, como Salomé. Javier, hola, Hola. ¿qué tal estás? Bien. Tú muy bien, ¿eh? Mirando al frente para que Sí. te vean en casa, lo guapo que estás también. ¿Qué? ¿Muchas preguntas o no? Sí, muchas. Sí, ¿y los nervios cómo van? Van bien, ya ¿Van tengo bien? menos. Bueno, ¿ves? Si no, el truco que os he dicho. Sí. ¿Y de rayas va Salomé? Salomé, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué día de mamás bonita me llevas? Gracias. Todo lleno de brillantitos. ¿Qué tal estás? Un poco nerviosa. Bueno, pero no pasa nada. ¿También tienes muchas preguntas? Sí. ¿Para nuestra invitada? Sí. Sí. Bueno, que luego hay que hacerlas todas. No hay que quedarse callado. Ese es el truco. ¿Y aquí quién tenemos? Kevin. Buenas tardes. Buenas tardes. Kevin, que lleva unas pulseras estupendas. A ver, haz así y enséñalas. ¡Ay, qué pulseras, chico! Ya me gustan, ya son como muelles. Kevin se ha venido con su cuaderno señalado y todo, con las preguntas. Sí. Un montón también tienes, ¿no? Sí. Sí. ¿Crees que te va a dar tiempo a hacerlas todas? Sí. Sí, no, que si no ya está. Ya veréis cómo es. Bueno, y ahora ya presentados vosotros, nos falta pues la otra parte importante del Pituti, ¿eh? Nuestra entrevistada. Ella es Rosa Ramos y es psicóloga. Buenas Hola, tardes, buenas Rosa. Tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van tus nervios en tu caso, Rosa? Yo estoy tranquilita. Sí. Sí. La verdad es que, bueno, son 4 preguntones que si se lanzan... A ver, a ver. A ver en qué A ver, situaciones te eso, ponen. Yo eso. creo que no va a ser muy complicado. A ver pero si me bueno. comprometen mucho. Bueno, a ver, yo quiero manos arriba. Manos arriba, a ver. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar a preguntar? Yo. Bueno, pues con las ganas que tiene, vamos a empezar por Marta. Adelante, Marta. Cuando a una persona le cuesta controlarse, ¿qué le recomiendas? Venga, ya entramos en materia. Cuando dices controlarse, ¿a qué te refieres? Pues que A la hora de actuar, a la hora de responder, actuar, o reaccionar. que responde mal, tiene muy mal genio y eso. Ah, vale. O sea, tú te refieres a una persona que se enfada y no Sí, se controla. Bueno, pues hay que ver un poco qué situaciones le producen esa reacción. Pero bueno, normalmente se le enseña a que interprete bien las cosas, a que piense un poco lo que va a decir. Hay muchas maneras, depende un poco de lo que le pone nervioso a la persona, se le va dando un consejo u otro. Pero en principio, las personas que pierden mucho el control son personas que piensan poco, lo que se dice poco reflexivas, ¿sabéis? Que se dejan llevar mucho por los impulsos, por lo primero que se les ocurre. Y entonces hay que enseñarles a que piensen un poquito antes de responder. Bueno, recordamos que Rosa es psicóloga y me imagino que como muchos psicólogos o tenemos la creencia de ello, a la hora de estar, pues eso, intentar pues guiar en este caso, como decía Marta, a una persona que Sí. es un poco impulsiva y tal, el tema de la conversación, de hablar con ellos, tiene que ser importante. Es muy ¿no? importante, sí. O sea, hablar con la persona, saber un poco por qué se siente tan mal o por qué se pone tan enfadado y que la persona también se dé cuenta, ¿no? Entonces, cuando él cae en la cuenta de qué cosas le enfadan, pues a lo mejor, como está pensando, responde un poco más despacio, un poco más tranquilo
O sea, que hay que ayudarles a analizar bien lo que les pasa, primero, ¿eh? Y después ya, una vez que saben lo que les pasa y por qué les pasa, entonces tienen que aprender a esperar un poco para responder, a buscar una respuesta más tranquila, ¿eh? A ver, ¿seguimos en orden o levantamos manos? A ver tú, Kevin. Ahora voy con vosotros. ¿Cuál crees que es la enfermedad más difícil de curar? Dices, ¿te refieres dentro de lo que nosotros podemos hacer con las personas para ayudarles? Sí. Bueno, pues hay unas enfermedades que nosotros las llamamos psicosis y que tienen que ver con problemas que a veces son alteraciones que la persona tiene ya internamente, no hace falta que le pase ningún problema, ¿sabes? Sino que ellos nacen y se van desarrollando y llegan a una edad donde ya de repente no son capaces pues de trabajar o de relacionarse con otras personas. Bueno, una de ellas se llama la esquizofrenia, ¿eh? Y es una enfermedad muy grave, muy importante y que hay que ayudarle a la persona mucho porque no puede llevar una vida como tú y como yo, ¿eh? Entonces sería una de las más importantes. A ver, Javier, y luego vamos con Salón. ¿Tiene mucho trabajo con la crisis? Muy buena pregunta. Bueno, también a nosotros nos ha afectado la crisis. Cuando se trabaja a nivel público, pues no, hay mucho más trabajo. Si trabajas a nivel privado, pues hay un poco menos porque también la gente tiene que pagar por tu trabajo y entonces pues las personas que trabajan en lo público igual tienen muchísimo trabajo y los que trabajamos en la privada podemos tener un poco menos. Pero bueno, la crisis en general afecta mucho a las personas y sobre todo a las relaciones con los demás, ¿eh? Porque una persona que se queda sin trabajo, por ejemplo, está muy preocupado, está triste, puede llegar a casa con mucha más tensión porque sale a la calle, intenta buscar trabajo, no lo encuentra, tiene que responder a muchas responsabilidades, pues atender a sus hijos o seguir pagando su vivienda o muchas cosas, ¿no? Entonces esas preocupaciones pues a la persona no le dejan dormir o hace que esté la persona triste y ya a partir de ese estado las relaciones que va a establecer son más difíciles a veces, ¿eh? Entonces, por supuesto que cuando una persona pierde su trabajo o no tiene capacidad de seguir con la vida como hasta ese momento, pues tiene unas consecuencias y eso sí que hace que nosotros tengamos que ayudar a muchas más personas. A ver, Salomé. ¿Cómo consigues que la gente confíe en ti y te cuente sus problemas? Muy buena pregunta, ¿eh? Mira qué Bueno, bien, estos chicos, que bien se han venido de casa. es muy importante eso en nuestro trabajo, ¿sabes? O sea, que la gente se sienta cómoda y que sienta que tú vas a hacer equipo con esa persona para ayudarle. Entonces, son unas habilidades que vamos desarrollando o que a veces se tienen de manera innata o que naces con ellas, ¿no? Pero realmente yo creo que es la persona la que va, a medida que te va transmitiendo lo que le pasa, contando lo que le pasa y lo que le preocupa, las preguntas que tú vas haciéndole o los comentarios que le vas haciendo, pues imagínate que viene una persona que está muy triste y se pone a llorar, ¿no? Pues bueno, ¿cómo reacciono yo cuando ella llora? Le puede hacer ver a ella que yo la comprendo y que la estoy intentando tranquilizar y que lo importante es que entre las dos hagamos cosas para resolver eso, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que vamos diciendo a medida que la persona habla, que a la persona le va indicando que yo me estoy poniendo en su lugar, ¿eh? Que es lo más importante en nuestro trabajo. Ser una persona que es capaz de sentir y captar todo lo que el otro te está contando y darle tanta importancia como la que él está sintiendo en ese momento. Entonces ahí es donde una persona empieza a confiar en ti. A ver, ¿manos arriba o empiezo por Marta? Ahí ya iba a preguntar Marta, así que Marta. ¿Cómo quitarías el miedo al colegio? ¿El miedo al colegio? Bueno, a ver, los niños que tienen miedo a ir al colegio generalmente es porque allí han experimentado alguna situación que a ellos les ha resultado muy desagradable, ¿eh? O también porque les cuesta mucho separarse de sus padres. Hay niños pequeñitos que cuando empiezan el colegio por primera vez lloran mucho, igual les van a dar un beso a su mamá o a su papá y no se pueden desprender de ellos, y a veces los padres se quedan tan asustados y tan preocupados que casi no le dejan al niño que vaya con la profesora, con lo cual al final entre la reacción del papá y de la mamá y la tristeza o el sentimiento que tiene el niño, pues
eso se convierte en un problema, pero muchas veces esos niños, una vez que entran en clase y están con la tutora y con los compañeros, poquito a poco se van calmando, ¿no? Entonces, cuando es un niño muy pequeñito, lo que hay que hacer es aconsejar a los padres cómo tienen que separarse de él en ese momento y aconsejar a la profesora cómo tiene que recibirlo para que cada vez esté más cómodo en ese ambiente. Cuando es un chico más mayor, probablemente puede no querer ir al colegio porque allí ha experimentado algo que a él le ha hecho sentirse muy mal. No sabemos si es que un día le preguntaron y se sintió ridículo, o se rieron sus compañeros de él, por ejemplo, o de repente cree que tiene una profesora que es muy seria y que le va a reñir si no lleva el trabajo perfecto. Igual la profesora no le va a reñir, pero él lo piensa porque tiene un carácter muy serio o es muy distinto a como está él acostumbrado a que le traten. Y entonces son niños que empiezan a tener lo que nosotros llamamos ansiedad, que es que te empieza un hormigueo aquí en el estómago, parece que te falta un poquito el aire y empiezan a sentirse muy nerviosos. Entonces cada noche que se acuestan empiezan a pensar, es que yo mañana me voy a sentir muy mal, no sé si quiero ir. Se levantan y dicen, es que yo no quiero ir al cole. Y así poquito a poco pueden empezar a tener miedo, Entonces a esos niños pues hay que ayudarles a ellos y a veces también hay que intervenir con la profesora para que ella aprenda a recibir a ese niño de una manera que le dé seguridad, que le dé tranquilidad. ¿Vosotros vais al cole con ganas? Yo sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, a veces están mejor de vacaciones, pero ese ya es otro cantar, Sí. Bueno, cerquita tenemos las de Navidad, que esas tenéis vacaciones también. Sí. Bueno, vamos a seguir preguntando, a ver quién se atreve. A ver. Kevin, vamos contigo. Sí. ¿Cómo crees que se pueden curar los miedos de las personas? Por ejemplo, cuando has visto una película de miedo. Bueno, muy importante esa pregunta. A ver, hay niños, o sea, las edades de los niños también favorecen que se tenga más miedo o menos miedo. De manera que si un niño muy pequeño ve una película con muchas imágenes y con una música y con unos elementos que causan mucho miedo, ese niño no tiene capacidad para estar expuesto a eso. Y entonces eso lo que hay que hacer es evitar que ese niño se exponga a ver imágenes para las cuales todavía no está preparado para entenderlas o para no asustarse, Pero si un niño, pues yo qué sé, pues un día de repente ha visto una película, imagínate un chico de tu edad, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes, Kevin? 10. 10. Bueno, pues imagínate que a ti te atrae mucho eso de ver las películas de miedo, pero de repente ves una que es tanta la cantidad de cosas que te ponen que te deja verdaderamente asustado. Bueno, pues yo creo que eso hay que procurar no verlo justo a la hora de ir a la cama, Sí. Porque si tú lo ves justo a la hora de ir a la cama, luego te quedas tú solito en tu cama y te vienen todas las imágenes y enseguida tienes que llamar a tu padre o a tu madre para que te calmen. Entonces hay que verlo a una hora donde luego vosotros hacéis otras cosas, ¿no? Y entonces os resulta mucho más fácil entender que eso forma parte de la ficción, ¿no? Del cine, de la película, y que es un montaje y que no es real, Si tú lo ves justo cuando te vas a la cama, te queda tal impacto en tu cuerpo que no puedes hacer eso. Si luego te pones a jugar a fútbol con tus amigos o cenas y charlas con tus padres, pues te das cuenta que eso era una película y poco a poco se va calmando ese impacto, Entonces yo creo que hay que tener cuidado también a qué cosas os exponéis, y procurar, por mucho que os guste, tampoco enseguida ir allí a lo que más pánico crea, Y si lo hacéis, procurar no hacerlo justo antes de ir a la cama, es muy importante. Bueno, pues aquí en Pituti también nos gusta mucho el cine. No vamos a poner hoy una de miedo porque no, no. Vamos a ver una así más animada, ¿Os apetece? Así os entra el gusanillo para ir a verla al cine. Bien, una pequeña ducha. El aliento fresco. Indio y Cowboy son especialistas en provocar catástrofes. En cuanto traman algo, se lía una buena. En esta ocasión quieren dar una sorpresa a su inseparable amigo Caballo en el día de su cumpleaños. ¿Y qué regalo pueden hacerle? Pues le construirán una barbacoa y celebrarán una gran fiesta con el resto de vecinos de la granja.
Es una idea genial, de no ser porque los traviesos Indio y Cowboy cometen una pequeña equivocación al hacer el pedido de ladrillos, lo que estropea sus planes. Aún así, todos viven un cumpleaños inolvidable, pero no precisamente tranquilo. El enredo arrastra a Indio, Cowboy y Caballo a vivir disparatadas aventuras, lo que les lleva a encontrarse con extraños y divertidos personajes mientras recorren todo el mundo, desde las estepas nevadas hasta el mismísimo centro de la Tierra. Ya nada volverá a ser como antes, tras estallar el pánico en la granja. Pues sí, como todos los 21 de junio. Contengan la respiración. ¡Qué alivio! Bueno, pues a pesar del título de la película, este breve avance ha creado risas, ¿eh?, entre nuestros pitutis. Estaban ahí riéndose de las imágenes. Bueno, yo quiero preguntas. Preguntas para, no para mí, para Rosa. ¿Vamos contigo, Javier? Sí. Ay, ahora vamos contigo, Salomé. Que se me ha adelantado. ¿Qué hace cuando le interrumpen? Cuando me interrumpen en el trabajo, dices. En Bueno, una pues sesión. escuchar. Vale. Porque se supone que me ha interrumpido porque la persona puede estar con muchas ganas de contarme muchas cosas o puede estar un poco nerviosa la persona, ¿eh? Y entonces, porque normalmente cuando la gente nos pide ayuda es porque tiene problemas, ¿eh? Y a veces eso lleva a que las personas estén un poquito nerviosas. Entonces, si a mí me interrumpen, yo siempre escucho. No es como cuando hablamos entre nosotros, ¿no?, que nos educan para que no interrumpamos a otros. En mi caso eso no se puede hacer. Yo tengo que escuchar porque entiendo que es una necesidad que está teniendo la persona en ese momento de contarme algo que se le ha ocurrido y que para ella es importante. Entonces yo siempre me tengo que quedar en un segundo plano, ¿eh? Vale. Ahora tú, Salomé. ¿Cuándo decidiste que querías ser psicóloga? Bueno, pues cuando me tocó decidir a ver qué carrera quería hacer, ¿sabes? Cuando acabé el bachiller y la selectividad y todo lo que sabes que hay que hacer, ¿no? Pues entonces estuve pensando, ¿no?, un poco a ver qué era lo que me gustaba a mí, y a mí siempre me había interesado mucho la gente y me gustaba mucho hablar con mis amigas y hablábamos de nuestros problemas, y yo veía que todo eso de averiguar un poco por qué las personas se sentían de una forma o de otra era un mundo que me atraía mucho, y entonces pensé, bueno, creo que voy a intentar estudiar esta carrera porque me ayudará a conocer al ser humano mejor, ¿eh? Y por eso lo hice. ¿Vosotros ya habéis pensado, así, pensado ligeramente, qué queréis ser de mayores? Sí. Aunque queda mucho y podéis cambiar. Yo sé. A ver, ¿el qué, Marta? Yo quiero ser doctora forense. Ah, doctora Ah, forense. qué interesante. Uy, lo tienes muy ya... Doctora concreto. forense, muy concreto, sí, sí. ¿Y tú, Javier? Profesor de matemáticas. Ah, profesor de qué- matemáticas. muy ¿Te bien, gustan las también. matemáticas? Sí. Pues te voy a tener que llamar para que me enseñes, fíjate, Bien. porque no, yo era las matemáticas un poco como la alfombra, verde, ¿eh? ¿Y tú, Salomé? Quiero ser periodista. Ah, mira. Hombre, Si mira, quieres ve. yo, mira, en vez de quedar con Javier para quedar para que me enseñe matemáticas, contigo para que me preguntes las dudas que tengas. ¿Te parece? ¿Ves? Claro, algo puedo decir. ¿Y tú, Kevin? Yo, arquitecto. Ah, Ay, mira. qué interesante todo. Muy interesante, sí, además así como ya muy decidido, ¿eh? Sí, Jolín. sí. Bueno, a ver, Marta, ¿tienes alguna pregunta más o pasamos con tus compañeros? Pasamos para ver si Rosa va diciendo algo que te haga a ti Que te hace preguntar. pensar. Bueno, a ver, Kevin, ¿tú? Yo no. No, tampoco. ¿Tú, Javier? Sí. Ah, venga, va. ¿Van niños a su consulta? Sí, también vienen niños. ¿Quieres saber por qué problemas o qué? ¿Cuál es por lo que más habitualmente van los niños? Bueno, pues vienen niños a veces porque tienen problemas de comportamiento con sus padres o a veces también en clase, ¿eh? Y entonces, bueno, pues hay que ver por qué ellos se comportan así, qué problemas tienen esos niños, ¿no? Qué cosas les hacen estar enfadados o irritados y que les cueste obedecer y que les cueste seguir una norma. A veces también vienen niños porque tienen miedos, como habéis preguntado antes, o niños porque tienen problemas para relacionarse con otros niños, ¿eh? Y entonces no saben muy bien pues cómo hacer amigos, o a veces no saben defenderse
de un compañero, de un amigo que le gusta dirigir siempre o que quiere salir siempre él con la suya, ¿no? Entonces nosotros les vamos enseñando cómo tienen que aprender a relacionarse con todo tipo de personas, desde el compañero que le respeta, al que no le respeta, a que él pueda también defenderse, opinar, etcétera, ¿eh? A ver, Salomé, la futura periodista, ¿no? Sí. Venga, a ver, una pregunta. ¿Ha habido algún paciente que haya podido suicidarse? A ver si he oído. Si ha habido, si has tenido. ¿Dices en mi Sí, en trabajo? redes sociales. No, Claro, para eso está, para ayudarles y que no lleguen a esos pero extremos. suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir. O sea, no es tan raro que, a pesar de todo lo que tú intentas hacer, a veces por ayudar a alguna persona, pues haya alguien que no pueda, que no le podamos ayudar, ¿eh? Porque está ya en una situación muy desesperada y entonces el suicidio es una de las cosas que todavía no hemos podido controlar del todo nosotros, ¿eh? O sea, hay un montón de personas que llega un momento en que su desesperación es tan fuerte que creen que no tiene sentido seguir aquí, ¿eh? Pero bueno, yo considero que siempre hay soluciones para todo, ¿eh? A ver, Javier, vamos a hacerle ya la última pregunta a Rosa, porque Vale. se nos está agotando el tiempo. Tienes ahí una preguntita, es que te las veo desde aquí. Sí. Estoy aquí mirando... ¿Cómo que te queda- puedo concentrarme cuando estudio o hago la tarea? Uy, qué pregunta más buena para vosotros. A ver, Bueno, a oídos, ver. Oídos. Bueno, primera cosa, es muy importante que nunca os pongáis a estudiar después de ver la tele, ni después de jugar a un juego, que os atrae mucho y os mantiene muy concentrados, ¿vale? Porque todo el mundo tenemos mucha más dificultad para pasar de una cosa divertida a una cosa que requiere esfuerzo. ¿Os dais cuenta, no? Sí. Y luego, cuando estamos en una cosa muy divertida, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta mucho dejarla. Entonces viene el mamá, venga, apagar eso ya, que toca estudiar. Espera un poco, que me queda solo un poquito, déjame un poquito, ¿no? Entonces eso empieza a tener también consecuencias, porque se suelen producir situaciones de enfado con los papás, ¿no? Entonces fijaros, si os ha costado apagar la tele, dejar la máquina o cualquier otro juego, y ha habido también una pequeña tensión con los padres, ya veis un poquito nerviosos a jugar, a estudiar, ¿no? Y si no ha ocurrido eso, pero habéis estado muy distraídos, ¿cómo podemos luego conseguir que nuestra mente se concentre en una cosa que hay que pensar? Por ejemplo, en las matemáticas que te gustan tanto a ti, ¿no? Entonces, es muy importante primero descansar un poco, porque siempre se viene cansado del colegio, pero luego pasar ya a hacer el trabajo, ¿vale? Porque eso facilita el nivel de concentración. Y luego os voy a dar un truco, ¿vale? A ver. Vale. Mirad, tenéis que empezar siempre por una tarea que sea un poquito fácil. En el medio dejar lo más difícil y para el final lo más fácil. ¿Por qué? Porque si empezáis por una tarea fácil, vais motivados. Si dejáis lo más difícil hacia el medio, ya estáis concentrados y es más fácil trabajar lo difícil. Y para el final lo más fácil, porque ya estáis cansados y os va a costar menos, ¿eh? Y todo eso ayuda a la concentración. Bueno, ¿habéis cogido buena nota? Sí. Sí. Bueno, Rosa Ramos, psicóloga, no tenemos tiempo para más. Muy bien. Muy interesante todo lo que nos Sí. has contado. ¿Qué tal? Bueno. No ha habido preguntas así muy complicadas, Muy ¿no? interesantes todas, Sí. están muy bien pensadas, ¿eh? Bueno, Bueno. chicos, ¿vosotros qué tal? ¿Bien? Sí. Sí. O sea, que a los que están en casa les podemos decir pues, que se animen, ¿no? A venir. Sí, sí. ¿Y qué tienen que hacer para animarse y venir? Pues si quieren venir tendrán que llamar, ¿no? Informarse, sí, decir, quiero ir, ¿cómo voy? Bueno, pues llamáis al teléfono o escribís a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla, 948 13 82 00 o a opina@c6na.tv. Y aquí se lo pasarán en grande. Y además de pasárselo bien y aprender, pues fíjate que repartimos cosas, ¿eh? Y en este caso son entradas para Senda Viva. ¿Conocéis este parque? Sí. Sí, ¿eh? ¿Y os gusta? Os voy a dar una a cada uno, ¿eh? Fíjate, Rosa y yo nos quedamos en él. Pues nada, pues que volváis, que repitáis, que hay muchas actividades y entretenimientos para pasárselo uno muy bien. Y a los que están en casa, lo dicho, que os animéis a venir, que aquí os lo vais a pasar bien. Así que no cabe decir nada más que hasta la semana que viene. ¿Un adiós grande o no? ¿Sí? Sí. Adiós. Hasta la semana que viene.